dirigiendo? ¿Cuánto? Yo estuve dirigiendo 8 años, luego Te degradaron al segundo puesto. no, renuncié y por 4 años estuvo Pablo Deiros, Deiros, y después él se jubiló y me pidieron que vuelva. Ahora hace 3 años, sí, hace bastante que estoy. Hace bastante, sí. Hace bastante. Después vamos a poner la página del Seminario Bautista con el propósito de que aquella persona que quiera informarse de los cursos, tanto los cursos que se dan, por supuesto, aquí en el hermoso edificio, en el barrio de Floresta, como también los cursos por extensión que hay. Se les llama cursos por, carreras por... Nosotros tenemos lo que se suele llamar carreras presenciales, Sí. la gente asistiendo a nuestro edificio. Tenemos carreras por extensión y tenemos curso a distancia que se hace en el campus virtual, ¿verdad? En este momento el seminario tiene carreras oficiales, ya sea presenciales y a distancia, y tiene carreras que nosotros llamamos institucionales, que son un poco más prácticas, que tienen que ver con también presenciales y a distancia. Es decir, mañana, por ejemplo, sábado, nosotros todos los sábados tenemos abierto, pero mañana tenemos una reunión donde están no solo las carreras oficiales, sino también las carreras institucionales, así que mañana hay mucha actividad en el seminario. Qué interesante. Siendo un sábado que quisiéramos descansar. Que es el día de descanso. Descanso. Es decir, como un seminario violenta el mandamiento de descansar el sábado. Pero a ver, Jesús demostró que aún David había, cuando a él le dijeron algo por el estilo, aún David, ¿te acordás cuando él dice, David comió de los panes que no debía comer? Sí. Y fue por una razón superior. Hay mucha gente que no puede venir entre semanas al seminario. Claro, claro. Y el sábado es una opción. La verdad es que los primeros que nos negábamos a ir los sábados somos nosotros. Los profesores. Que estamos de lunes a viernes y ahora agregamos el sábado. Pero bueno, hay gente que no puede estar entre semana y el sábado es una opción para que ellos estén casi un buen tiempo allí estudiando. Bueno, la audiencia sabe, yo no lo menciono mucho, pero la semana que viene vamos a tener un programa con los funcionarios de la Sociedad Bíblica. Yo soy el presidente de la comisión directiva. Carlos fue miembro de la comisión directiva bajo mi presidencia. Como presidente tuve que ir a una reunión, era 3 semanas, quizá 4, con la pastoral del episcopado la comisión dedicada al tema de la Biblia. Entonces ellos estaban sorprendidos, maravillados por el plan de 1 millón de Biblias que habíamos largado el año pasado, en abril, y que la Biblia se vendía a 13 pesos. Una cifra hoy no resiste menor análisis, ¿no? Bueno, ahora está a 15, posiblemente va a llegar a 20, pero sigue siendo un valor imposible de igualar. Entonces ellos, así sueltos de cuerpo, me dicen, ¿cuándo van a imprimir las Biblias de ustedes con los deuterocanónicos? No, digo, no, nosotros no lo vamos a hacer, háganlo ustedes. Hubo una charla muy agradable con muchas personas de distintas comunidades de la Iglesia Católica, algunos laicos, la mayoría mujeres, todas muy interesadas en promover la lectura de la Biblia. Y nosotros fuimos allí para decirle, mire, nosotros tenemos las Biblias que producimos y están a disposición porque el propósito nuestro es poner la Biblia al alcance de todas las familias en un idioma que puedan entender y en un precio que puedan pagar. En español se supone que se entiende, a 13 pesos se puede pagar, y entonces queríamos ir a hablar con ellos, posiblemente se puedan explorar otros programas. La charla fue buena y el almuerzo espectacular, nos hicieron un asado de lujo. Pero entonces sale la gran pregunta, ¿qué son los libros, los deuterocanónicos? Que son unos libros que están en esta Biblia me la regalaron en Corea, hermosa Biblia, que tiene, hermosa la encuadernación, ¿no es cierto? Que tiene los libros que se llaman deuterocanónicos, es decir, libros, para hacerla fácil, él la va a hacer la difícil, yo hago la fácil. Son los libros que están en las Biblias católicas que no están en las Biblias evangélicas.
Hablemos un poquito de eso, porque la gente sabe muy poco. ¿Y sabe cuál es la idea que hay? Es que esos libros son del demonio, son una cosa que no debería nadie leer, que son una, ¿viste? No, y la verdad que son unos libros maravillosos, especialmente el libro de los Macabeos. Algunos de ellos son muy bueno, interesantes. A ver, ¿qué son? Vamos a plantearnos de esta manera. Primero, en realidad Sociedades Bíblicas Unidas originalmente en castellano producía la Biblia con deuterocanónicos, originalmente, ¿verdad? Por supuesto que no como están en esta Biblia que vos tenés aquí, sino que los tenían en un apartado, todas esas secciones. Ahora vamos a la definición. La palabra deuterocanónico tiene que ver con segundo canon, segundo momento que ingresaron en el canon. Ya ahí hay una pequeña definición. A ver, es decir, Deutero con Deuteronomio, ¿tiene algo que ver? Exactamente. Deuteronomio significa segunda versión de la ley. Nomio, exacto. Ley, ¿verdad? Deutero. Deuterocanónico, segundo entrada, segundo lugar en el canon. Lo cual significa que hubo unos protocanónicos, es decir, hubo unos libros que todos aceptamos, que son los que nosotros llamamos como los 66 libros de nuestras versiones de la Biblia. Los 37 libros del Antiguo Testamento. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, sí. ¿Verdad? O 22 del Antiguo, como dicen los judíos, porque ellos unen varios libros, y los que nosotros tenemos del Nuevo en el pueblo cristiano, que son los que se llaman los protocanónicos. Los que todo el mundo aceptó siempre, sin ninguna discusión. Luego hubo un grupo de libros mucho más amplio, porque no, los que se llaman deuterocanónicos se simplifican, porque en realidad se toman los de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero la Iglesia de Oriente tiene más libros que los que tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Me explico? Sí, ¿no? sí. Es decir, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene un grupo de libros llamados deuterocanónicos, mientras que la Iglesia de Oriente tiene 2 libros más de aquellos que están en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esos libros son libros que desde el principio hubo discusión. Hubo padres de la Iglesia que aceptaban esos libros como libros inspirados y hubo padres de la Iglesia que no lo aceptaban como libros inspirados, ¿verdad? Finalmente, en un momento se decide y se los incorpora al canon que ya existía y que había sido aprobado como canon. Por eso se llaman deuterocanónicos. Entran en una segunda etapa en el canon. Entonces eso como definición. En general los evangélicos tradicionales los llamamos apócrifos, que no es lo mismo que deuterocanónico. Claro, no es lo mismo llegar segundo que ser una herejía. Que ser falso, ¿verdad? Claro. Apócrifo es falso. Sí, es claro. falso. Que ser falso. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Los evangélicos tradicionales los llamamos apócrifos. De pronto, hace un tiempo, hace ya unos 20 o 30 años, decidimos suavizar nuestro lenguaje. Entonces los llamamos también nosotros deuterocanónicos. Esta es como definición. La segunda cosa que uno podría decir pensando en los deuterocanónicos tiene que ver en qué tipo de libros son, cuándo se escribieron, por qué se escribieron, cuál es la relación con los otros libros que nosotros llamamos protocanónicos o que son los libros que todos aceptamos. Por ejemplo, los profetas, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos tradicionales, que son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, por simplificar. Los judíos decían que había libros que manchaban las manos, es decir, que eran libros que eran especiales, que no se podían tocar, y esos libros que manchaban las manos son los libros que nosotros llamamos protocanónicos. Y había otros libros que eran buenos de lectura, pero que no manchaban las manos. Es una manera que ellos tenían de referirse. Y estos son los que nosotros llamamos hoy deuterocanónicos, algunos de ellos están así. Porque la versión griega del Antiguo Testamento que tradujo el judaísmo entre el siglo III, algunos dicen el siglo IV, el siglo III y siglo I antes de Cristo, esta versión griega tenía no solamente los libros que nosotros llamamos canónicos, sino otra cantidad de libros, primera y segunda Macabeo, tercera y cuarta Macabeo, que no están en los deuterocanónicos, ¿verdad? Tobías, Judith y algunos... Eclesiástico, sabiduría,
algunas secciones de Daniel y de Esther que están entre los deuterocanónicos. Entonces, cuando el cristianismo se desarrolla, los cristianos usaban la Biblia Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, porque el hebreo ya en el siglo I y el siglo II era muy difícil de entender. Cuando el judaísmo empieza su conflicto con el cristianismo, lo primero que hace el judaísmo es definir cuáles son sus libros canónicos, cuáles son los libros que ellos le asignan una autoridad sobre todo lo demás. Y entonces plantean allí lo que se llaman lo que nosotros conocemos como libros canónicos. Mientras que los cristianos siguieron usando los otros libros. Lo usaron al principio como libros de apoyo y luego como libros importantes. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay un capítulo que se llama Susana, que habla de una mujer, Susana, que había un anciano que la estaba persiguiendo y la quería seducir. Y él empezó a hablar mal de esa mujer y ahí... Bueno, es una historia agradable, sí. Es decir, que además tiene una buena lección, por decirlo de alguna manera, moral, muestra la virtud, muestra el intento de alguien de seducir a una mujer, es decir, hay una serie de cosas muy interesantes. Entonces uno podría decir, estos libros son para leer, uno lo podría leer, y sí, hay parte de estos libros que son edificantes, que tienen un mensaje positivo. Pero hay algunas partes de este libro en los cuales se introducen algunos principios que nosotros como cristianos no aceptamos. Hace un tiempo, hace unos años, hay una tarea que a mí me gusta mucho y que hago habitualmente en la iglesia donde estoy, que es ser maestro de la escuela dominical. Llamamos escuela dominical a los encuentros dominicales donde nos reunimos en torno a la Biblia. Y en aquella época yo tenía un grupo de jóvenes bastante numeroso y ellos empezaron a preguntarme esto. Entonces dije, vamos a estudiar y a leer los deuterocanónicos. Vamos a leer. Entonces conseguimos versiones y leímos y reflexionamos, vimos los aspectos positivos, es decir, aquellos pasajes donde hay una lección moral evidente y buena, y aquellos pasajes donde se introducen, por ejemplo, se habla de robar a los muertos o rogar por los muertos. Es decir, hecho que nosotros no aceptamos, ¿verdad? Pero que la Iglesia Católica acepta y hace todo ese tipo de culto por los muertos y toda esa como visión que ellos tienen de la más allá, que están los deuterocanónicos. Entonces, allí nosotros dije, bueno, leímos todo lo positivo, ahora vamos a ver estos problemas que surgen en nuestra interpretación o alguna justificación de las imágenes. Así, hay una serie, o el otro tema, las obras, ¿verdad? Cómo las obras actúan a favor de las personas. Entonces, por un lado los deuterocanónicos tienen aspectos positivos, útiles, lecciones muy interesantes, pero por otro lado tienen algunas enseñanzas que por lo menos nosotros como evangélicos no aceptamos. Por eso, siguiendo la antigua tradición de la iglesia primitiva, aceptamos los libros que llamamos protocanónicos y que son especiales. Una vez uno hablando con hermanos católicos que dicen, hay diferencia entre nuestras Biblias, uno le puede decir, mire, pensemos más en lo que tenemos en común que en las diferencias. Porque las diferencias son 5 libros y 2 secciones, mientras que hay muchos más libros en común. Claro, y a 66 libros en común. Claro. Hablemos de lo que tenemos en común y no de las diferencias, ¿verdad? Déjame dar los teléfonos. 4568-6452, 4568-6667 y el teléfono celular para recibir mensajes de texto, el 011 en realidad, es un teléfono aquí de la capital federal, de Buenos Aires, 6041-3585. Emiliano está muy contento que volví a conducir. Bueno, tampoco me fui de vacaciones, 2 días. ¿Qué opinas? Hay una pregunta, ¿qué opinas sobre la Biblia siríaca o también llamada Peshita? Otro mensaje. Estela
Maris Manzanares Balcarce. Quisiera saber sobre cursos que dicten a distancia sobre teología o apologética. Tengo estudios terciarios docentes especializados en retardo mental y estimulación temprana. Gracias. Bueno, muy bien. Después vamos a poner, vos lo diste ya, la página de... Sí, la página del seminario. SITV, ¿la pueden poner? La página... www.sitv. Sí, ya no se dice más, www. Se da por hecho, está bien. Se da por hecho. SITV, ahí está, .edu.ar. Le decimos a Estela Maris. Si ella escribe, le contestamos en el día diciendo qué posibilidades tiene. Bien, después una interesante pregunta, pero vamos a cerrar la parte del Antiguo Testamento. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Sí, sí. Que es Maximiliano de Tres Arroyos que nos está escribiendo. Yo le pido que me ayude con preguntas. Yo tengo un montón de preguntas y en algunos casos con otros invitados yo pregunto y yo ya sé la respuesta, pero lo pregunto para hacerlo quedar bien al invitado. En este caso hay un montón de preguntas que no sé. Yo aprendo cuando viene Carlos, aprendo como si estuviera en el seminario, nada más que me sale más barato. Hay algunas que tampoco yo sé la respuesta. Te escapas bien, te escapas bien. Muy bien, había una pregunta ahí, que decía la Pellita. Sí. La Pellita es una Biblia que se ha vendido en castellano, una traducción de la Pellita, hace un tiempo, y se ha promocionado como la Pellita, que era la Biblia, que es la traducción del idioma en que habló Jesús, ¿verdad? Era una Biblia escrita en un arameo antiguo, que era probablemente el lenguaje que habló Jesús, porque era el lenguaje que se hablaba en esa época. Sin embargo, la Pellita, yo lo que le digo a los muchachos allí en el seminario, les planteo, es una traducción, es decir, la Septuaginta es una traducción del texto hebreo al griego. La Pellita es una traducción del texto griego al arameo y luego lo vuelven a traducir al castellano. Es decir, la distancia que hay entre el texto original, que es hebreo, y el texto castellano es que pasa por dos traducciones antiguas sin todas las herramientas que hay. Es una versión que es interesante, tiene algunos detalles interesantes. Sin embargo, no podemos olvidar que pasó por dos etapas de traducción antigua, ¿verdad? Antes de llegar a nosotros, es del siglo IV más o menos, o siglo V de la era cristiana, cuando se hizo esta traducción del griego al arameo. No es que es original en arameo, no, es una traducción al arameo que justamente se hizo en aquella época. Hoy se la está recuperando, pero en realidad su valor en los estudios bíblicos es relativo. Es relativo, no. Sí. Por esta característica que mencioné. Esta mañana estuve charlando con un pastor y él me decía del gran desafío que tenemos los cristianos, es decirle a esta generación del siglo XXI que nuestra fe se basa en un libro que por lo menos tiene 2000 años de antigüedad. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, muchísimo más. Y algunas historias tienen 4000 años de antigüedad. Sí. ¿Viste la película Noé? No, es una que se estrenó ayer. Hace poquito. No, ayer. Hubo un preestreno el miércoles y ayer se estrenó. Bueno, tengo, no lo puedo ofrecer, por supuesto, pero una crítica a esta película. Tiene algunas cosas para rescatar, por ejemplo, el hecho de un Dios creador, el hecho de un Dios que tiene derecho a juzgar a la raza humana. Pero después hay inventos de todo tipo, parecen unos gigantes de piedra que vendrían a ser los espíritus caídos, una cosa... la gente dice, mira, andá a verla, pero no pensé que la historia de Noé es un acercamiento de Hollywood a la historia de Noé. El pastor, justamente con que estábamos comentando, que me hacía esa pregunta, me dice, mira, salí perturbado, porque yo pensaba una película un poquito más cerca del texto bíblico, no, es
Está el arca, por supuesto, la gente que quiere entrar al arca, pero ya la conformación de la familia de Noé no tiene nada que ver con el texto bíblico. Después en un momento se le ocurre que él va a matar a unos bebés que van a nacer o al bebé que va a nacer. Tiene algunas cosas de película de Hollywood. Si va, no vaya pensando que es una película bíblica, sino que alguien agarró un par de cositas del texto bíblico y los hizo una película. De todas maneras, hay alguna verdad de que hace mucho que no se dicen, y es, Dios tiene derecho a juzgar porque es el creador, ¿no? Catalina Crespo quiere saber si podemos pedir un don al Señor o Él nos da como Él quiere. Se lo contestamos en otro día que hablemos de este tema, Catalina. Luisa Costa de San Juan, ¿la costumbre de liberar un preso en Pascua era hebrea o romana? ¿Y cuándo empezó? Natalia de Sáenz Peña Chaco, ¿los libros que están en la Biblia católica y no en la cristiana fueron inspirados por Dios? Qué buen tema, dice alguien. Siempre es bueno escuchar al Pastor Villanueva. Elba de Rosario. Mari de Rosario. ¿Qué opina de guardar el sábado? ¿Qué opina si no lo guarda? Rosa de Torquín. ¿Por qué lo escatológico es secundario? Bueno, ¿quién dijo que lo escatológico es secundario? De ninguna manera. De ninguna manera. Con todo lo que está pasando, diría que de altísima relevancia. El tema que hizo, la pregunta que hizo alguien si son inspirados, en realidad es el meollo de la cuestión. Claro. Sí, si tuviéramos la certeza de que son inspirados por Dios, nosotros tendríamos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque los libros que forman nuestro canon son los libros que nosotros decimos que son inspirados por Dios y que han sido transmitidos a través del gran milagro que es la Biblia. Nunca olvidemos que la Biblia es un milagro impresionante. No solamente que cómo se formó, sino al mismo tiempo cómo se preservó y cómo llegó hasta nosotros, ¿verdad? Recuerden que el pueblo de Israel, el productor de los libros del Antiguo Testamento, sufrió 2 destrucciones totales, y los libros se cuidaron y se guardaron y se defendieron con la vida de personas, ¿verdad? Y llega hasta nosotros. Entonces, nosotros reconocemos que estos libros son los libros inspirados por Dios. Reconocemos en los otros libros que fueron escritos con buen propósito humano, pero no que tienen la inspiración que tienen los libros que nosotros llamamos como los libros canónicos, ¿verdad? Es interesante pensar en cómo se formó el canon. Hay un autor del Antiguo Testamento que yo cito porque me parece que es muy sencillo como él lo dice y muy explícito. Él habla de 4 pasos en la formación del canon. El primer paso es lo que se llama las palabras de autoridad. Dios revelándose a un hombre con autoridad. Es decir, Dios le habla a Noé, Dios le habla a Abraham. Es decir, Dios es el que toma la iniciativa y se revela a un hombre con autoridad. Es Dios el que habla. El hombre no lo puede discutir, no lo puede entrar en discusión. Lo segundo que él llama son los dichos de autoridad. Es decir, eso que Dios se ha revelado, el hombre lo empieza a transmitir. Lo cuenta otro. Hay una etapa de transmisión oral en la Biblia, donde probablemente Abraham contó a sus hijos y sus hijos a sus hijos las historias que él vivió, ¿verdad? Y fueron contándose, donde esos dichos eran dichos que se repetían de generación en generación, de padres a hijos, preservándolo y reconociendo que eran dichos, frases de autoridad. Había que preservarlo así. Luego vienen los escritos de autoridad. En un momento fueron escritos esos textos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros recordamos la historia de Caín y Abel? No la escribió Caín y Abel. Ni siquiera la escribió Set, que fue el hermano que nació después de la muerte de Abel y dijo, bueno, yo voy a contar la historia de mis hermanos. No dice el texto bíblico cómo. Obviamente es una historia que se fue contando de generación en generación y el milagro de preservarla, de cuidarla, y alguien un día dijo, vamos a ponerla por escrito, porque esto en algún momento lo vamos a perder, entonces guardémoslo. Son los escritos de autor. Y finalmente los libros que son autoritativos, es decir, cuando ya toman forma esos escritos y se combinan en un libro, esos libros fueron reconocidos como
libros de autoridad. Lo que estoy planteando es que siempre el pueblo de Dios reconoció la autoridad divina en los libros que nosotros llamamos canónicos. Son libros de autoridad. Son libros que reconocemos, Dios se ha manifestado en ellos y hay palabra de Dios autoritativa, no discutible. Ahora, la pregunta que te hago, el pueblo judío, que digamos sería el dueño, por decir de alguna manera, del Antiguo Testamento, ¿qué libros tiene? ¿Tiene los deuterocanónicos? No. Ellos fueron los primeros en separar los libros y de hecho la iglesia, una rama de la iglesia cristiana siguió la línea del judaísmo que el protestantismo aceptó, ¿verdad? Es decir, porque creemos que si ellos, que fueron los especialistas en el tema, ellos reconocen que estos son los libros que manchan las manos, estos son los libros que nos transmiten la autoridad, ¿verdad? Y en los cuales reconocemos una autoridad, bueno, nosotros también lo hemos aceptado por esa tradición, porque viene a través de ellos el Antiguo Testamento. Y como dice Pablo, la salvación nos viene a través de los judíos. Entonces, aceptamos eso de ellos. Los otros libros ellos no lo aceptaron como autoritativos. Ellos decían que eran buenos libros, pero no podían entrar en el mismo nivel de los que nosotros llamamos libros canónicos. Bueno, de esto se discute mucho, hay mucha literatura, hay enfrentamientos, hay discusiones. Yo desafío a toda la gente que lea la Biblia. Sí. Si usted es católico y quiere leer esos libros, léalos también, no le va a hacer mal. Pero lea la Biblia, especialmente los evangelios. La parte central del mensaje bíblico está desde que Jesús vino a la tierra y en los evangelios. Por eso, inclusive, hasta todo el Nuevo Testamento se le llama los evangelios también. La Iglesia Católica dice sobre los santos evangelios, no está hablando de los 4, está hablando de todo el canon bíblico del Nuevo Testamento. En ese rubro, es decir, desde Jesús en adelante, el texto bíblico es idéntico. Exacto. Diferentes traducciones, diferentes versiones, pero es el mismo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1, 2 Corintios, así, hasta el final. Todos en el mismo orden, y esos son los libros que nos unen, y esos son los libros que debemos leer. Lo que pasa es que los argentinos somos peleadores, entonces cuando hay apenas un tema de pelea, lo sacamos como si fueran importantes. No es que no sean importantes, pero no son muy importantes. Lo importante está en lo que sí nos es común. Alguien preguntó sobre los evangelios apócrifos. Sí. No, pero como vos sos especialista en el Antiguo Testamento... no, pero también leo el Nuevo. Lees el Nuevo. Es muy interesante pensar en los evangelios apócrifos. Y hace un par de años, no estoy diciendo qué sé yo, no recuerdo cuántos años, tomaron cierta notoriedad en nuestro contexto cuando apareció la famosa película en aquel momento. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, ¿verdad? Que hablaba del Evangelio de María Magdalena. Hubo otras películas que hablaban del Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas. Y uno se preguntaba, o mucha gente que preguntaba, ¿pero existen esos evangelios? ¿Existieron? Y sí, la verdad es que todos esos evangelios, hay un grupo de evangelios que se han dado en llamar evangelios apócrifos. Sobre ello hay que hacer, quizás habría que hacer dos observaciones. En primer lugar, el estilo literario no tiene nada que ver con los libros que nosotros conocemos como los evangelios, ¿verdad? Los evangelios es una composición, digamos, especial, única. Estos otros textos que se han dado en llamar evangelios apócrifos no tienen nada en común. Nada que ver, ¿verdad? En general son una sucesión de dichos y algunos, ¿cómo podríamos decir? Algunos episodios de la vida de Jesús, algunos de la infancia, otros de la edad madura, que no están en nuestros textos bíblicos de los evangelios. Entonces, los evangelios apócrifos no se los puede pensar a alguien que
haya escuchado hablar de los evangelios apócrifos, que lo va a abrir y lo va a leer como lee Mateo, Marcos, Lucas o Juan. No lo va a leer de esa manera, no tiene esa estructura, no va a conocer nada de Jesús, no va a ver la vida completa de Jesús en la tierra porque no lo tiene, ninguno de ellos. Vuelvo a decir, a veces cuentan ejemplos un poco raros, como Jesús creando pajaritos cuando era niño, cosas raras, pero generalmente contienen dicho. Es interesante notar que algunas de las cosas que nosotros repetimos y casi aceptamos vienen de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, que son 3 los Reyes Magos. Y que tienen estos nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Llegaron ya. Los reyes eran 3, ¿verdad? Y quedan negros. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, tiene que ver con los evangelios apócrifos. Allí donde se habla de los 3 Reyes Magos, allí donde se habla que uno era negro. Y después la tradición cristiana lo incorporó. Y en nuestras propias iglesias... siempre metimos uno de negro. Y pensionamos 3 Reyes Magos. Y decimos, bueno, pero si los regalos eran 3, porque eran 3. Claro. Mire, pero en realidad el número 3 Reyes Magos aparece en los evangelios apócrifos. Así que piénsenlo de vuelta al hacer el árbol de Navidad o al hacer el pesebre viviente, si va a poner 3 o más. O 2. O 2. Por otro lado, algunos de ellos tienen los dichos de Jesús que ya están en los evangelios, es decir, y a veces complementado con alguna frasecita que es aclaratoria. Daría la impresión que algunos de los autores de los evangelios apócrifos, conociendo los evangelios, copiaron y le agregaron alguna frasecita más como para aclarar o ampliar el sentido de la frase de Jesús. Y algunas sostienen otras frases de Jesús que son buenas frases de Jesús. Es decir, es una frase que no sabemos si la dijo Jesús, pero de todas maneras no es mala, es una frase interesante. Pero también es cierto que hay algunos de ellos que tienen, como pasa con los apócrifos del Antiguo Testamento, tienen algunas cosas que son contra lo que es la fe cristiana, ¿verdad? Es decir, eso tenemos que también tenerlo en claro. No vaya a buscar evangelio apócrifo para leer pensando de que se va a edificar, porque hay frases, pero hay cosas que tienen que ver con otros aspectos de la fe y se oponen a nuestra visión de lo que es la fe cristiana. Déjame leer algunos mensajes, Carlos. Elsa de Rosario dice, me gusta regalar Biblias. Le quiero comprar 100, ¿dónde puedo comprar? Bueno, en Rosario hay una oficina de la Sociedad Bíblica, no sé la dirección, no muy lejos del centro. Debe estar en la página de la Sociedad Bíblica. La semana que viene, ya lo dije, eso, sí, que vamos a tener un programa con la Sociedad Bíblica. El martes le doy la dirección, pero si no, consulte al rabino Google. ¿Viste? Cuando estábamos de viaje por Israel, le preguntaron, el guía de los últimos 2 días era un chico joven, uruguayo. Y si te preguntan algo que no sabes, dice, le pregunto al rabino Google. Ahí está, sociedad, para esto sirve, Sociedad Bíblica Argentina, va a aparecer la dirección, Elsa, y usted puede comprar, averiguar la dirección de Rosario. Cristina de Rosario, Dios se enoja. Vaya que se enoja. Se enoja. La Biblia habla bastante de la ira de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, sí. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta siempre reconocer, yo enseño teología bíblica también, es que en el Antiguo Testamento hay 7 palabras distintas para hablar de ira de Dios. Ira de Dios, enojo de Dios. Enojo de Dios. Hay algunas que tienen que ver con la acción, casi todas se traducen ira en Reina Valera, ¿verdad? Lo que queda claro cuando uno habla de la ira de Dios es que la ira de Dios es contra el pecado. Es contra el pecado. No contra la persona. Es decir, Dios confronta con nuestras acciones, pero sigue amándonos igual, ¿verdad? Y hay una frase en el Antiguo Testamento que para mí es genial, cuando dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc capítulo 3. Exactamente.
Y es una frase que nos muestra que aún en la era, Dios no olvida su gracia. Porque ese término misericordia tiene que ver con, es gesed, que tiene que ver con amor leal, amor fiel, que podríamos decir, Dios nos sigue siendo fiel a nosotros, a pesar de que debe castigarnos, porque nosotros hemos actuado exactamente. Como un padre. No porque nos castiga, es que ha dejado de amarnos. No, al contrario. La demostración, dice Hebreos, de que nos ama es que nos disciplina. Hace un par de domingos prediqué, y a ver si pueden poner la página de la iglesia, La Puerta Abierta. Este es el Facebook del programa, no se olvide, TV. Pero en la página de la iglesia, ahí está, lapuertaabierta.org. Si usted entra en algún lugar, dice mensajes, y puede buscar 2014, prediqué lo que Jesús aborrece. Y hablé de las cosas que Dios aborrece, que lo enojan a Dios. Para contestar la pregunta de esta creyente, de esta televidente, perdón, espero que sea creyente. Mirta de Corrientes, me gusta mucho el programa y los temas que tratan. Susana de Comodoro Rivadavia dice, Pastor, cante. Pastor Carlos Villanueva, cante. No te rías. Eloisa de Córdoba, ¿qué significa verdaderamente la palabra Jehová? ¿Qué significa libros que manchan las manos? Otra pregunta. Felipe de San Juan, muy bueno el programa. Leonardo de Ajo, ¿cómo se interpreta Lamentaciones 3:37? ¿Qué opina el invitado de La Fuente y si piensa que está vinculada con el Mar Muerto? Emiliano. Tendrá que ver... Con Lamentaciones 3:37. Sí. No me acuerdo de memoria, pero acá, tengo que ser muy... No. Yo voy a cantar mientras vos... Irma González y Luis Báez de Chaco, muy lindo programa, miramos todas las noches. José Carlos de Paraná, muy bueno. Dice, esos libros no hay que leerlos. Bueno. Mire. Es decir, a ver, si tienen que elegir, por favor, lean los libros de la Biblia. Sí, ni hablar. Empieza con los libros que todos aceptamos. Es un viejo himno que decía, es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene la verdad, la divina voluntad, me declara lo que soy, de quien vine y a quien voy. ¿Qué dice Lamentaciones 3:37? ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor no lo ordene? ¿Acaso lo malo y lo bueno, dice el 38, no proviene de la boca del Altísimo? No sabemos, absolutamente. Palabra de Dios. ¿Quién puede decir que algo puede ver? Creo que es la pregunta. Pero ahí alguien hablaba de la palabra Jehová. Sí, Jehová. En realidad, para simplificarlo, en el Antiguo Testamento se dice que uno de los mandamientos, no se debe tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Es claro. El pueblo de Israel, para evitar tomar el nombre de Dios en vano, decidió no mencionar el nombre de Dios, sino reemplazar el nombre de Dios por la palabra, por el título Señor, ¿verdad? Entonces mantuvo las consonantes del nombre de Dios y le puso al lado lo que llamaríamos nosotros las vocales de Señor. Esa combinación dio Jehová, que como palabra formada gramaticalmente en la lengua hebrea no existe. Son las consonantes. Adonai, y algunos dicen que la vocalización sería Yahvé, es decir, pero son todas teorías, porque no se ha preservado ninguna escritura donde esté cuáles sean las vocales originales. Entonces, el tetragrama son las 4 consonantes a los cuales se le agregaron las vocales. No está mal que la Biblia ponga Señor, ¿verdad? Porque
pero debe ser un señor con todas las letras mayúsculas, que me parece que es una buena manera de señalar que ahí estaba el nombre de Dios, que no sabemos cómo se pronuncia, y que de alguna manera es su nombre por siempre. Claro, inclusive no lo escribían. En realidad lo que hacían, Dejaban un espacio en blanco. en algunos casos, lo que hacían era lo siguiente. Aún en la Septuaginta, el nombre lo escribían en letras hebreas y hebreas arcaicas. No lo escribían los judíos. El problema en la Septuaginta es Septuaginta porque eran 70 los que... la tradición dice que 70 ancianos se reunieron para traducir juntos el texto del Antiguo Testamento. El problema de la Septuaginta es que nos ha quedado muy pocas trocitos de la Septuaginta judía. Como fue la Biblia de los cristianos, los que después la copiaron fueron los cristianos. Y los cristianos reemplazaron el tetragrama por la palabra Señor, ¿verdad? Mientras que los trozos que se descubrieron en Qumran, allí se nota que ellos hicieron ese detallecito. Y es muy interesante ver eso. ¿Estuviste en Qumran? Sí, estuve en Qumran. Sí. Emocionante, ¿eh? Es impresionante. Qumran es un lugar al que uno accede fácilmente porque está frente al Mar Muerto, es decir, baja de Jerusalén, y baja de verdad, ¿eh? Sí. Está a 1100 metros, creo, Jerusalén, y baja casi a 300 metros debajo del nivel. Claro que en la autopista y en el micro, con aire acondicionado y wifi. Fácilmente hoy. Fácilmente hoy. Entonces, se llega al valle allí donde está Jericó y se dobla hacia el sur. Sí. Y ahí nomás está cerca el lugar donde vivía, y hago toda esta introducción para que me cuente, porque también es especialista, dijo Carlos, en el período intertestamentario, es decir, en esos 400 años que hubo desde el último libro del Antiguo Testamento a la llegada de Jesús, ¿no? Ni siquiera al primer libro del Nuevo Testamento, que fue escrito años después. Allí vivía una comunidad, los esenios, que eran muy cuidadosos y preservaron en unas tinajas, toda una historia que otro día contamos. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran un grupo judío muy conservador, vos lo dijiste muy bien, que tenían en Qumran un lugar especial, pero no es el único lugar que tenían. No. Ellos tenían en el norte. En Galilea cerca tenían otro, sí. Tenían otro centro, pero Qumran parece que hubiera sido algo así como el centro de producción y copiado de sus materiales, porque allí ellos preservaron muchísimos manuscritos que llegaron hasta nosotros a lo largo de los años, mientras que en los otros lugares toda la impresión que tenemos es que eran lugares de promoción, de misión, vamos a llamarlo así, ¿verdad? De propagación de sus ideales. Mientras que Qumran fue un lugar de producción, de copiado, de producción de libros, los propios, que eran pocos, pero básicamente de copiar textos bíblicos, ¿verdad? Y comentarios sobre textos bíblicos, que es lo que han preservado. La gran ventaja la gran importancia que tiene para nosotros Qumran, de hecho, no debe haber sido sin duda el único lugar donde este pueblo, este grupo especial de pensadores y esta secta judía tuvo el único lugar donde se movió. Es que Qumran se preservó, fue destruida por los romanos el monasterio, pero no los depósitos de libros, que eran cuevas que estaban vos las viste, que estaban en la ladera de las montañas o en algunos lugares más o menos ocultos, y esos pergaminos, esos manuscritos llegaron hasta nosotros con 2000 años de historia, ¿no? Es decir, más, claro, 2000 años, sí. 2000 años. Se descubrieron entre 1947 y 1950 y pico.
2000 años de historia, lo cual es un milagro, ¿verdad? Claro. Como llegaron hasta nosotros y trajeron una luz sobre el estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento impresionante, especialmente sobre el hebreo y también sobre el griego y el trasfondo en el cual Jesús se movió, ¿verdad? Algunos dicen que tanto Juan el Bautista como Jesús pertenecían o estuvieron con esa comunidad. De Juan el Bautista se dice que viene del desierto, ¿verdad? De Jesús dice que va a pasar un tiempo después de su bautismo al desierto, los 40 días. Muy difícil. Es una teoría. Sí, de todas maneras. Cuando uno está allí en primavera, dice, ¿esta gente cómo sobrevivía el calor del verano? Yo estuve en verano y es insoportable. Sí, pues, porque vos decís, bueno, tenés el Mar Rojo para ir a bañarte. El Mar Rojo, el Mar Muerto. Y ellos tenían una costumbre, eran tan cuidadosos, se bañaban 2 veces por día. Y dice, ¿con el agua de dónde la sacaban? Y tenían todo un sistema de acopio de agua. Sí. Es muy común en aquella época. Unos canales. Depósitos de agua. Increíble, increíble. Bueno, déjame que te lea algunos mensajes. Caín fue el primer hijo de Adán y si en esa época habría más personas. Pregunta que ya le hicimos alguna vez. Pero estas preguntas difíciles son las que me gustan a mí. Marcos de Apóstoles dice si la salvación se pierde. No, Marcos, no es un tema que hoy estamos tratando. Judas en su epístola cita un libro de Enoc. Sí, señor. Como es que en un libro canónico se cita el texto de un libro no canónico. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a contestar las dos. Indudablemente Caín fue el primer hijo de Adán. Y aún más fue el primer hijo malcriado por Eva. Permítame decirlo así, porque cuando nace Caín, Eva dice aquellas palabras, gracias a Dios, gracias a Jehová, ahora hay un varón en la casa. Interesante. Claro. Adán no figuraba en la... No figuraba. Y Abel, cuando nace, se dice que es el hermano de Caín. Mirá vos. Es muy interesante, ¿no? Es decir, hay toda una lectura allí. Yo toda mi vida fue el hijo de don José, ¿viste? Claro. Hubiera sido un tipo con muy baja estima si me hubieran dicho, vos sos el hermano de Benito, que es mi hermano mayor. Sí, exactamente. Es así, es cierto, es el primer hijo. Y es un tema de mucho más que los pocos minutos que tenemos ahora. Hablar sobre había más de una persona. Si Adán era solo uno, había más de una persona creado por Dios. De todas maneras, debe haber empezado con una pareja. Y la misma Biblia dice que Adán tuvo hijos e hijas, sin decir cuántos fueron, que deben haber sido más que Caín, Abel y Set, ¿verdad? Y en ningún lugar se mencionan las hijas, pero se dice que tiene hija, no se dan los nombres, a eso me refiero. Entonces probablemente a eso había más personas. La otra pregunta era sobre Judas. A ver, permítame decirle lo siguiente. Perdón. Vos sabés, es un mensaje de texto, evidentemente, porque no dice el nombre. No. Quiero aclarar, no es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús y poco después se suicidó. No, este es otro Judas. Apóstol, que escribió un libro con un solo capítulo, y está allí al final de la Biblia. Final de la Biblia, sí. Muy bien. Tanto en el libro de Judas como en el Antiguo Testamento, y el mismo Pablo también lo hace, uno podría mencionar, aunque Pablo es más explícito, se mencionan otros libros que existieron. En el Antiguo Testamento encontramos que se habla de un libro del cual solamente recibimos un par de frasecitas, que es el libro de la batalla de Jehová, o un libro que parece que es libro de poemas, porque hay otra vez una frasecita que menciona el libro de Números, ¿verdad? El libro de Yacer. En los libros de Crónica citan otros libros existentes. El hecho de que cite un libro no significa que le dé autoridad, lo que significa es que el autor bíblico cita esa frase para usarla en su argumentación, ¿verdad?
El libro de Enoc es un libro que se llama, los católicos lo llaman apócrifo, nosotros lo llamamos pseudoepígrafes, porque ni siquiera está entre los deuterocanónicos. Pero ese libro de Enoc es citado en la Biblia porque habla allí de la muerte de Moisés. Y habla allí también, Pablo lo cita Enoc, cuando habla del pelo de las mujeres. Cuando dice que la mujer debe cubrirse la cabeza y usa esa frase que Pablo tiene, que dice por causa de los ángeles. ¿De dónde lo saca Pablo ese por causa de los ángeles? Bueno, el libro de Enoc dice que fue el cabello de la mujer la que tentó a los ángeles, tomando Génesis 6, con que los hijos de Dios eran ángeles. Eso está en el libro de Enoc, un libro escrito en el periodo intertestamentario, y además habla de la muerte de Moisés, que es lo que cita Judas en ese lugar, ¿verdad? Allí. Ellos lo citan porque ahí hay una frase que a ellos les interesa. No significa que esos sean libros autoritarios ni inspirados, de ninguna manera. Simplemente citaron una frase que encontraron, alguna idea que allí encontraron y que les pareció útil para el argumento que están desarrollando. Lo que dice que los apóstoles leían esos libros que no eran del canon bíblico. No eran del canon bíblico. Leían y los conocían. Los conocían. Y usaron lo que les pareció que fuera... Pero muy buena pregunta. Tengamos presente también, y quizás ahora, no sé si el tiempo da, que Pablo menciona un dicho de Jesús que no aparece en los evangelios y que aparece en los evangelios apócrifos. Ajá. Es interesante. ¿Quién lo cita? Pablo cuando dice, como dijo el Señor Jesús, mejor es dar que recibir. Sí, claro, en el libro de Hechos. Sí, no una carta de Pablo. Pablo es el que lo dice. Y eso no está en ningún evangelio. No está en ningún evangelio, pero está en un apócrifo. Mirá vos. Entonces, muestra que había Jesús. Jesús enseñó 3 años. Si uno lee los evangelios, no tiene lo que alguien enseñó 3 años. Indudablemente existieron muchos más dichos de Jesús que circularon, algunos de boca en boca y otros fueron por escrito. Ahora, los que se preservaron fueron los que nosotros necesitamos. A mí me impacta la frase con la que Juan termina su evangelio, ¿verdad? Cuando él dice que para contar la vida de Jesús no alcanzarían toda la vida y las enseñanzas de Jesús, todos los libros de la tierra, más las que aquí están escritas, se han preservado para que vosotros tengáis vida eterna. Es decir, más que buscar otros dichos de Jesús, ya tenemos bastante con lo que tenemos. No sé qué fue que vivirlo. Dice, no me preocupa tanto los textos que no comprendo. Me preocupa mucho los que comprendo y no estoy aplicando en mi vida. Gracias, Carlos. No, por favor. Gracias. Siguen los llamados y les agradecemos a todos los que se molestan en llamarnos, pero las preguntas han sido muy interesantes. Mi llamado en esta noche, al cerrar este programa, es a leer la palabra de Dios. Es el libro más importante en la historia de la humanidad. Es el libro más veces impreso, más veces traducido, más veces vendido. Es el bestseller por excelencia. Es algo que un ser humano, aunque no sea creyente, debería leerlo. Porque es un libro que ha marcado la historia de la humanidad y ha impactado fuertemente sobre la cultura cristiana, o lo que se llama la cultura occidental y cristiana, ¿no es cierto? Hoy por hoy se venden millones de Biblias en China, un país comunista. De hecho, es la fábrica que nos decía el otro día el secretario ejecutivo de la Sociedad Bíblica Británica. La fábrica es del gobierno de China y es la que produce más Biblias para todo el mundo. En África, en continentes lejanos, tan lejanos como América, de la cultura de Palestina. Sin embargo, se sigue leyendo. ¿Por qué? Porque no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces mi desafío en esta noche es, lea la Biblia, lea la Biblia. Usted me dice, por muy grande,
arranque con los evangelios, lea un capítulo por día. Le puede llevar 2, 3 minutos. Si viaja en auto con todos los aparatos modernos, usted puede bajar para ir escuchando, o en el auto cuando maneja, o en el colectivo con un celular se puede bajar el Evangelio de Marcos y lo va escuchando. Bueno, en el colectivo, en el subte, muchas veces no se puede leer. Lleve la Biblia, ame la Biblia. Esto nos lo ha dado Dios. Y por último le digo, vaya a una iglesia donde enseñen la Biblia, donde se lea, se respete lo que dice y el pastor hable de lo que dice la Biblia, no de cuentos chinos, que le prometen a usted que va a ser rico en 4 semanas, va a aprender inglés en 3 noches. ¿No? Son mentiras. Es una Biblia, la Biblia es un mensaje actual, 100% actual. Cuando usted lee, dice, parece como que me lo hubieran escrito para mí. Espero que sea así. Que tenga una buena noche, un buen fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes. Que Dios le bendiga. Hasta el lunes.